La presentación del día de hoy se titula Módulo ISO 28000 Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro. Cada concepto que acabo de mencionar encierra toda una serie de procesos. Pero bueno, vamos a empezar a explicar el objetivo de esta presentación. Desde hace un tiempo, 5 años a la fecha, se ha establecido, considero yo de manera errónea, que el objetivo de la seguridad en la cadena de suministro son las certificaciones. Pero eso es solamente una parte, una pequeña parte. Eso es, digamos, es ya el cierre, ya es el final. En realidad el objetivo es establecer reglas claras y entonces yo voy a mencionar un factor que es indispensable, que es la homologación de criterios. Si, como mencioné hace un momento, 3 años atrás se tuvo una visión, ¿qué pasaría si la autoridad, que en este caso iniciamos con la Policía Federal, División Gendarmería, qué pasaría si la Gendarmería lograra hablar el mismo idioma que la industria? ¿Y qué es la industria? Sector automotriz, sector aeroespacial, industria de transformación, transportistas y todos aquellos eslabones que participan en la cadena logística. ¿Qué pasaría si se lograra establecer un esquema en donde las reglas y la forma de trabajo fuera la misma en la comprensión, en el entendimiento y en la operación por parte de la autoridad respecto a las empresas que se ven afectadas? Entiendo que a su vez la Gendarmería tiene una serie de divisiones. Una de ellas es ciclos productivos. ¿Pueden levantar la mano quienes pertenezcan a ciclos productivos? ¿De acuerdo? Gracias. Gendarmería tiene otras áreas, pero la visión inicial fue esa. En el transcurso de estas 3 generaciones que se han llevado a cabo y que el día de hoy estamos desarrollando este módulo para la 4ª generación, hemos logrado transmitir la importancia, primero esta fase de concientización tan importante, decir, bueno, creo yo que esto es necesario que yo, autoridad, lo entienda, porque es la base con la que están trabajando las empresas. Vamos a hablar, en efecto, de esquemas de certificación. Por ejemplo, la primera certificación que llegó a este país fue la de CITIPAD, que significa Asociación de Aduanas en contra del Terrorismo. Eso inició en el año 2002, después de los atentados del 11 de septiembre. Pero desde esa fecha han cambiado muchas cosas. Desde un programa que se hizo de la nada, se hizo en meses, en 6 meses se tuvo que desarrollar, cuyo objetivo era involucrar a las empresas extranjeras, toda aquella empresa que comercialmente tuviera una relación con Estados Unidos, y entonces Estados Unidos llegó a un acuerdo. Y a ese acuerdo le vamos a llamar esquema de responsabilidad compartida. ¿Y en qué consiste? Yo soy el mercado que te interesa a ti, empresa extranjera, de origen europeo, de origen mexicano, etcétera. Pero entonces te voy a dar un beneficio, pero está condicionado. El beneficio consiste en que tu embarque, cuando llegue a la aduana, le voy a dar ingreso inmediato. Pero estás condicionado a cumplir con una auditoría en materia de seguridad. Estamos hablando del año 2002. Al día de hoy, tenemos bajo ese esquema, bajo ese acuerdo, 1,600 empresas mexicanas. Y tenemos más de 12,000 empresas en todo el mundo que están cumpliendo con ese esquema. Entonces, esto atrajo el interés de la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas regula a 186 aduanas. Una de ellas es naturalmente México. Entonces, del 2002 al 2005, la Organización Mundial de Aduanas estuvo observando este esquema muy interesante. En esas fechas, en el 2002, no existían los estándares ISO asociados en materia de seguridad. No existían.
Hoy en día ya tenemos una infinidad de estándares, programas de certificación, etcétera. ¿Sí? Voy a empezar a explicar lo que normalmente nosotros entendemos cuando hablamos de seguridad. Es un poco despectivo cuando yo hago referencia a que este modelo es una visión obsoleta de la seguridad, pero desafortunadamente sigue aplicando al día de hoy. Quiero compartirles que hace 15 años aproximadamente, yo trabajé para una empresa transnacional y esta era nuestra visión, nuestras cuatro paredes, lo que yo le llamo la seguridad de las cuatro paredes. Y eso es lo único que nos interesaba. En esas cuatro paredes yo tenía una misión, que era proteger activos tangibles e intangibles. Activos tangibles, pues todo lo físico, material, que no se rompa, que no se dañe, que no me lo roben. Activos intangibles ya cayó en una segunda etapa en donde ya nos dábamos cuenta que era importante comprender que también teníamos que observar por la reputación de la marca, por proteger información sensible, por observar otros elementos de cumplimiento, pero seguíamos en nuestras cuatro paredes. Esto es una seguridad que hoy en día ya no nos da resultados. Entonces, ¿qué sí es seguridad en la cadena logística? Aquí tengo que enfatizar en lo siguiente. Observemos activos intangibles y entonces explico. Cuando hoy en día inicio un proyecto, no es llegar como si se tratara de una receta de cocina. Ah, bueno, tengo aquí un checklist y entonces aquí me habla de cámaras, me habla de guardias, me habla de una serie de elementos. Hoy en día, lo que yo tengo que realizar es un análisis de riesgos, pero el análisis de riesgos conlleva metodologías. Entonces, la metodología que se emplea hoy en día es ISO 31000 versión 2018, del cual, por cierto, uno de nuestros conferencistas va a explicar. ¿De acuerdo? Bien. Pero entonces yo les hablo de ISO 28000. En este momento solamente voy a hacer referencia de la siguiente manera. Los controles que yo voy a implementar son derivados del resultado de ese análisis de riesgos. Es decir, yo voy a justificar controles y esos controles los voy a realizar basado en estructura, procesos, tecnología y factor humano. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero entonces yo insisto, ¿por qué es obsoleta esa visión de la seguridad de las cuatro paredes? Por una sencilla razón. Nosotros, en todas las organizaciones, contamos con una cadena de suministro. Para que ustedes llegaran el día de hoy, los alimentos que nos comparte nuestro patrocinador, estas instalaciones, todo va a precedir una cadena de suministro. Todo va a precedir una cadena de suministro. De lo que nosotros estamos hablando es cómo proteger esa cadena de suministro. Entonces, las organizaciones necesitan de colaboración de socios comerciales. Entonces, ya no me estoy limitando a mis cuatro paredes. Estoy entendiendo ahora que yo necesito homologar criterios. ¿De qué sirve que yo implemente todas las medidas de seguridad habidas y por haber si mis socios comerciales ni siquiera les interesa algo llamado seguridad? Inclusive, nosotros nos enfrentamos, y eso ustedes lo pueden entender desde el sector público, el sector privado, a algo que le llamamos estado de negación. ¿Y qué es el estado de negación? Cuando tú ingenuamente dentro de una estructura solicitas recursos financieros, materiales, humanos, a la dirección que te contesta, ¿cómo me vas a regresar ese dinero? ¿Me estás solicitando $100,000? ¿Cómo me los vas a regresar? ¿En qué consiste el estado de negación?
y lo escuchamos. La seguridad a mí no me interesa, no sirve para nada. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero. La seguridad no me genera utilidades, esa es la visión. Desde el punto de vista de la sociedad, el estado de negación es ¿para qué respeto un semáforo en rojo? ¿Para qué cumplo con lineamientos si todos los demás tampoco lo cumplen? Y esa es, al final de cuentas, nuestra cultura. Una cultura inexistente y que desafortunadamente es con lo que nos enfrentamos. En este esquema estoy manejando una línea de tiempo. Hice mención del 2002, el lanzamiento oficial de la certificación de CITIPAT. 3 años después, la Organización Mundial de Aduanas replica este programa y llegamos al 2007, que es cuando se publica el estándar ISO 28000. La Organización Mundial de Aduanas creó un programa que inicialmente se le dio el nombre de marco SAFE, que es el marco para asegurar y facilitar el comercio. Fíjense qué interesante. ¿Cómo yo puedo relacionar la seguridad con el negocio? ¿Cómo puedo yo? Y esa es la visión precisamente. Por un lado, la Organización Mundial del Comercio dice, yo quiero beneficios, quiero facilidades para que todos los países tengan y mejoren sus condiciones de desarrollo a través del comercio internacional. Pero la Organización Mundial de Aduanas dice, está bien, pero no a costa de la seguridad. Entonces, se logra en el 2005 el marco SAFE, que posteriormente se llamará Operador Económico Autorizado. Pero entonces nos enfrentamos a una situación. ¿Cómo podemos encontrar un esquema en donde los países, en su intercambio comercial, logren también ponerse de acuerdo en materia de seguridad? Entonces, esa es la razón por la que posteriormente en el 2007 se publica el estándar ISO 28000. En el 2012, 7 años después de que México firma el marco SAFE, se lanza oficialmente el 2 de enero el Operador Económico Autorizado, cuyo nombre se dio a conocer como Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. Pero hay un factor muy interesante. Desde el 2012 que se publica, se da a conocer como un estándar oficial ISO 28000. Y eso ya es un gran avance. En un momento más explico en qué consiste el estándar. La línea del tiempo continúa. En el 2017, fíjense todos los años que transcurrieron desde el 2002 hasta el 2017, ese programa que yo mencioné, que es el CITIPAT, no se le había cambiado absolutamente nada. Fueron 15 años que las empresas continuaron cumpliendo, pero la realidad es de que en 15 años las modalidades delictivas cambiaron. Y entonces, tristemente, pasó de ser ese esquema innovador a un programa obsoleto. Y eso lo entendieron las autoridades de Estados Unidos. Entonces, afortunadamente en el 2017, por fin se actualiza y es la misma fecha en que cambia el nombre de nuestro programa de certificación en México, del nuevo esquema de empresas certificadas al Operador Económico Autorizado. Pero las actualizaciones continuaron. En este año se publica la versión 2018 del estándar ISO 30000 de gestión de riesgos. Pero también la Organización Mundial de Aduanas, vean, del 2005 hasta el 2018, se actualiza el marco SAFE, que también lo vamos a explicar. Y ahí observamos al final una NMX, de la cual también vamos a hablar el día de hoy.
Es por fin una norma mexicana de seguridad en cadena de suministro, una norma mexicana. Por fin tenemos una norma mexicana. ¿Y quiénes son los primeros obligados en cumplir y observar esa norma mexicana? Las entidades de gobierno, en este caso ustedes. Eso significa que en lo sucesivo, a partir del 2019, la Policía Federal, cuando haga mención de un esquema, algún proyecto, ya no va a hacer referencia al estándar internacional ISO 28000. Ahora va a tener que mencionar, estamos en cumplimiento con la norma mexicana de seguridad en la cadena de suministro. Y es importante entender esto. El por qué, el origen, de dónde viene. Contrario a, y reconozco que fue un error. En la primera generación, única y exclusivamente nos enfocamos a que los asistentes comprendieran el estándar ISO 28000, pero nunca se les explicó, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Para qué o por qué yo tengo que empezar a emplear esto? ¿De acuerdo? Entonces, en el próximo 2020 vamos a tener la actualización de ISO 28000. Cabe mencionar que la norma mexicana en su momento también se va a actualizar. ¿De acuerdo? Primero se publica y después se actualiza. ¿Por qué ISO 28000? Hay una guía de preguntas frecuentes. Son 52 preguntas, pero la pregunta 45 dice, en la guía de certificación del operador económico autorizado, ¿cuál es el sistema de gestión que para la autoridad, que en este caso es el SAT, estoy hablando del 2012, considera recomendable que yo, empresa mexicana, en búsqueda de una certificación, cumpla? Y entonces la recomendación es ISO 28000. ¿Pero qué es ISO 28000? Primero, tomando de referencia los estándares que hice mención, ISO 28000, publicado en el 2007, fue creado con un solo objetivo. Primero, comprender la necesidad de protección de las cadenas de suministro. Ustedes van a estar de acuerdo si yo les digo, oye, hay una empresa de manufactura y la empresa de manufactura, ¿qué es lo que hace? Tiene materia prima, se transforma en un producto terminado y el producto terminado tiene un destino. ¿Eso es cadena de suministro? No. Si yo les comento a ustedes, oye, imagínate en un hospital una cadena de suministro. ¿Es posible eso? ¿Es posible? ¿En un hotel encuentras cadena de suministro? ¿En el lugar donde nos encontramos encuentras cadena de suministro? Ok, de lo que habla ISO 28000 es, inicialmente, todos esos eslabones que participan en la cadena de suministro se ven directamente beneficiados por esta norma, pero indirectamente va dirigido a todas las formas posibles de concebir una cadena de suministro. Hasta en la tienda de la esquina hay una cadena de suministro. De lo que habla el estándar es cómo voy a proteger esa cadena de suministro. Entonces, sí hay una necesidad de homologar criterios. Imagínense, 186 países, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, lo que estamos rescatando con esto es que la autoridad conozca este estándar y lo empiece a emplear en sus estrategias. Porque la gendarmería, en el área de ciclos productivos, tiene ese objetivo directo. Tiene ese objetivo directo que es proteger todas las cadenas de suministro y no te dice, ah, no, usted no lo puedo atender. Todas las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de hacerlo como se ha venido haciendo hasta el día de hoy, incorporamos una nueva filosofía, una nueva metodología, que es el estándar ISO 28000?
Hay una forma muy concreta que el estándar funciona. Si ustedes están esperando dar lectura al estándar y encontrar una receta, una lista, bueno, un checklist, no lo van a encontrar. Lo primero que debes de entender es, ISO 28000, tú lo vas a emplear posterior a un análisis de riesgos. ¿Qué vas a encontrar en un análisis de riesgos? Vas a identificar todas aquellas amenazas que van a estar afectando a tu cadena de suministro. Entonces ya tienes un objetivo sobre el cual trabajar. Esos controles que tú vas a implementar se llaman contramedidas. ISO 28000 tiene una terminología muy específica que es necesario empezar a incorporar en tu vocabulario. Contramedidas son aquellos controles derivados de un análisis de riesgos y estás implementándolo directamente a las amenazas críticas. Ya mencioné un beneficio que es la homologación de criterios. Estoy mencionando ahora lo siguiente. ¿Qué pasaría si empezamos a entender el estándar ISO 28000, no necesariamente la seguridad por la seguridad? Es decir, se hablan de guardias, se hablan de circuitos cerrados, se habla de instalaciones, de todo eso se habla. Pero ¿qué pasaría si empiezas a asociar el estándar como parte de los objetivos del negocio? ¿Qué nos daría por resultado? Significa que empezarías a identificar aquellas amenazas que interrumpan la operación. Al final, ¿qué estás buscando? Una continuidad en las operaciones. Cuando se interrumpe una operación, hay pérdidas. Un ejemplo simple, una línea de producción de cualquier empresa que les venga a la mente. Voy a dar el ejemplo de General Motors. ¿Cuánto creen ustedes que le representa una hora en la línea de producción detenida? Son cientos de miles de dólares. Entonces significa que las interrupciones cuestan. ¿De qué habla ISO 28000? Desarrolla escenarios en los cuales tú puedes adelantarte a un caso que afortunadamente en este momento no lo tienes que resolver de forma urgente. Entonces tienes la oportunidad de establecer una forma de resolver un problema que a lo mejor en este momento no está materializado. Y empiezas a manejar supuestos. A ver, ¿qué pasaría si se afecta esta área? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en identificarlo y en resolverlo? ¿Cuánto dinero perderíamos si se llega a afectar? Entonces, sí existe un retorno de inversión. ISO 28000 es el estándar oficial para certificaciones como el operador económico autorizado, y la buena noticia es que CITIPAT, es decir, Estados Unidos, ya hizo oficial que es ISO 28000, el sistema de gestión para aprobar sus auditorías. Cuando hablé de estructura, podemos imaginar en este ejemplo esa necesidad de protección, y es al final todo lo que nosotros entendemos como protección perimetral. Instalaciones, seguridad de las instalaciones. Procesos, ¿qué mencioné? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a supervisar? Tecnología, ¿qué les puedo decir de tecnología que no sepan ustedes? Tecnología de seguridad. Pero el elemento más importante es el factor humano.
¿De qué me sirve una persona que es un especialista, es realmente una autoridad en la materia, pero es un delincuente? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una persona que es honesta, pero no tiene ni la menor idea qué es la seguridad? Estamos hablando de un responsable de seguridad. O una persona que tiene amplios conocimientos, a lo mejor no es un delincuente, pero no tiene el menor interés en comprometerse con la empresa. Entonces, esos tres elementos son necesarios. Aquí estamos hablando del conjunto de elementos. El ejemplo que voy a mencionar a continuación es una empresa cualquiera que está en búsqueda de una certificación. Entonces, para darle un orden, tenemos inicialmente la Organización Mundial de Aduanas. Crea las reglas, pero opera a través de las aduanas en este caso de México, con un programa llamado Operador Económico Autorizado, en donde tenemos al SAT, quien es el que se va a hacer cargo de realizar las auditorías. ¿Cuál es su criterio? 42 requerimientos que están publicados y que tienes que cumplir, basados en el estándar ISO 28000. Entonces significa que no nada más el operador económico autorizado, también el CITIPAT te solicita que implementes el estándar ISO 28000. Y que ahora tenemos próximamente publicado una norma mexicana de asegurar la cadena de suministro que no es otra cosa más que ISO 28000, ya en el contexto nacional. Es este. Y del cual, en un momento más, el ingeniero Jaime Mancera va a hablar en qué consiste. Ya mencionamos cómo funcionan los sistemas de gestión, definir objetivos, estandarizar acciones, establecer responsabilidades, fijar metas y plazos, identificar recursos, generar indicadores. Ya expliqué en este esquema qué es ISO. Pero también necesitamos entender que hay un esquema que le llamamos de mejora continua. Es un ciclo llamado PDCA. ¿Cuál es o qué nombres lleva? Ciclo Deming, mejora continua, PHBA, PDCA, etc. ¿Y qué es eso? Pues es encontrar una forma simple de desarrollar o implementar en tu organización los estándares ISO. Tenemos una primera etapa de planeación, una segunda de implementación, una tercera de auditoría, una cuarta de mejora continua. Y esto que tienen en pantalla ya es un proyecto completo. Es un proyecto completo de un sistema de gestión de ISO y para el caso de ISO 28000. ¿Y de qué nos dice o qué nos habla? Planeación. ¿Qué involucra la planeación? Integrar dentro de tu organización quiénes van a participar. Imagínate la pretensión de certificarte en donde dentro de tu estructura únicamente participa el departamento de seguridad. No así finanzas ni capital humano. Para el caso de una empresa de manufactura, pues tampoco participa aduanas, tampoco participa tráfico ni logística. ¿Qué resultado vamos a tener? Un fracaso absoluto. Entonces aquí de lo que habla es, primero tienes que involucrar a todos los responsables de tu organización. ¿Sí? Segundo, tienes que desarrollar competencias porque deben de entender cómo funciona. Entonces ya estás logrando lo que hemos estado insistiendo, que es la homologación de criterios en el desarrollo de estas competencias. Vas a identificar el contexto de tu organización.
Posteriormente, vas a realizar un mapeo de procesos y dentro de ese mapeo de procesos vas a identificar amenazas. ¿Qué tiene que ver entonces en todo esto que he venido mencionando? La Policía Federal, la Policía Nacional de Colombia, Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esto que están observando es un seminario que realizamos en Estados Unidos. Específicamente ahí nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Laredo, que es el único lugar donde van a encontrar en territorio norteamericano una oficina con personal mexicano. Es la oficina del SAT. ¿Qué función tiene o qué objetivo tiene? Realizar una inspección conjunta. De hecho, el programa se llama Despacho Aduanero Conjunto, que consiste en que esa mercancía, ese producto terminado que va a ingresar a México, va a ser inspeccionado simultáneamente en un mismo proceso, en un mismo espacio y en un mismo lugar, en un mismo momento. Se va a realizar una inspección de la aduana de Estados Unidos y la aduana de México. Aquí nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de Texas y en esta ocasión, adicional al personal de la aduana de Estados Unidos, también participa la Policía Nacional de Colombia. La persona que aparece en la imagen es la mayor Gelga Buitrago, que fue titular del Frente de Seguridad Empresarial, que es un modelo que lleva al día de hoy 18 años y que precisamente nos estamos basando en ese modelo para replicarlo en México. Tuvimos una participación en las instalaciones de Interpol, Dirección de Investigación Criminal, Policía Nacional de Colombia, y entonces se dio origen muy interesante, una guía que ustedes van a tener, que es la Guía de Seguridad en la Cadena de Suministro, que se publica cada 3 años. Y el artículo en cuestión, que les voy a compartir, lo van a encontrar en la página 110 y habla precisamente del desarrollo de competencias de los líderes de seguridad en la cadena de suministro. Este es el momento en que se le hace entrega al comisario Grajeda. Y precisamente fue cuando empezamos a explorar áreas de colaboración, precisamente con la finalidad de cómo podríamos beneficiar a los integrantes de la Policía Federal, transmitiéndole estos conocimientos. Y fue el resultado, la creación de un diplomado, que es el que ustedes están asistiendo. Esto ya lo conocen. Inicialmente el objetivo era gendarmería, hoy en día ya tiene un alcance para todas las divisiones. El diplomado en ciclos productivos, que hoy en día estamos en la 4ª generación. Y este módulo pertenece a cadena de suministro, son 7 módulos. Y aquí algunas imágenes de la 1ª generación. Yo creo que es de la 3ª. Estos son de la 1ª, de las instalaciones de fábrica La Corona. Aquí tenemos la 1ª generación, 2ª generación, 3ª generación. La visita a las instalaciones de DHL, muy importante, que conozcan, desconozco si está programado en esta ocasión, Vilchis. DHL, no sé si está considerado para la 4ª generación. Quincena, el segundo bloque. Excelente. Entonces sí van a tener la oportunidad. Curiosamente, esa visita se dio el 19 de septiembre. Entonces, ¿qué tenemos? ISO 28000, ¿funciona para las 4 paredes? Claro que sí. ¿Fue creado para eso? Claro que no. Fue creado para toda la cadena logística.
Y resultado de todo esto que hemos venido trabajando, entonces tenemos como resultado los diplomados y el día de hoy la presentación del Frente de Seguridad Empresarial, que está programado al final. Entonces, imagínense, un modelo que tiene 18 años de madurez en la Policía Nacional de Colombia, identificamos qué áreas son convenientes para el contexto de nuestro país, pero le estamos incorporando una serie de elementos. Estamos mejorando todavía un programa que por sí es muy bueno. Son más de 3,000 empresas beneficiadas en donde forman parte de este esquema en Colombia. Empresas que, por cierto, tienen que cumplir con toda una serie de validaciones, auditorías, investigaciones. Entonces es un círculo confiable. Y entonces se desarrollan esquemas de colaboración donde, por supuesto, son las propias empresas las que generan y nos comparten sus testimonios. Y ahora lo que estamos buscando es precisamente replicar este modelo en México. El próximo 9 de noviembre se va a llevar a cabo el evento anual. Es un evento muy importante. Se invita a la policía, a la gendarmería de diferentes países y se comparten dentro de estos resultados tan favorables. Y esperemos que próximamente se dé a conocer en este escenario qué ha sido del Frente de Seguridad Empresarial y esa experiencia en México. Conclusión. No importa en qué sector o a qué sector pertenezcas. En la cadena logística, tú puedes identificar diversos eslabones. Todavía tiempo atrás se excluía dentro de esa cadena logística al sector de seguridad privada, pero hoy en día es uno de los elementos más importantes, porque resulta ser el factor común de todos los eslabones. Tú puedes observar en empresas de manufactura, en empresas de transporte, etcétera, la necesidad de proteger. ¿Y quién se hace cargo de eso? Ahora, no quiero que se lleven ustedes la falsa idea de que el objetivo de todo lo que se habló el día de hoy es una certificación. No es eso. ISO 28000 son resultados. Es desarrollar una estrategia diferente basada en un modelo probado en todo el mundo que sí ha dado resultados. Muchas gracias.